Mi nombre es Isabela Ramírez, y esta es la historia de cómo la vida me arrebató todo en un solo instante, y de cómo un simple gesto de bondad puede cambiarlo todo. 5 años atrás, mi esposo Alejandro murió repentinamente a la edad de 35 años. Él era un hombre fuerte, trabajador y dedicado a nuestra familia. Nuestro hogar, una casa de 2 pisos en un barrio modesto de Guadalajara, fue construido con el esfuerzo de sus manos y el sudor de su frente. Pero su muerte nos dejó sumidas en la oscuridad. Mi hija Camila, que tenía entonces 15 años, y mi hijo Santiago, de tan solo 12, dependían completamente de mí. La empresa donde trabajaba Alejandro nos dio una indemnización de 150,000 pesos, una cantidad que parecía significativa, pero que en la realidad apenas nos sostuvo por algunos meses. No tardé en darme cuenta de que nadie vendría a rescatarnos. La familia de Alejandro desapareció. Mis propios parientes solo ofrecieron palabras vacías y la compasión de los vecinos se agotó rápido. Cuando el dinero se esfumó, me vi obligada a tomar decisiones desesperadas. Al principio, intenté trabajar desde casa, pero no era suficiente. Finalmente, conseguí empleo como limpiadora en una casa de una familia adinerada. No tenía opción. Trabajaba de madrugada hasta la noche, dejando a mis hijos solos, confiando en que fueran lo suficientemente fuertes para sobrellevar la situación. Cada día regresaba a casa con el cuerpo agotado y la mente llena de dudas. Me veía al espejo y apenas me reconocía. Mi cabello largo y castaño se veía opaco, mis ojos oscuros reflejaban cansancio, mis labios antes carnosos y vibrantes ahora solo mostraban sequedad y desgaste. No tenía tiempo para arreglarme, para cuidar de mí. No tenía vida. Mi única obsesión era sobrevivir. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, las cosas empeoraban. Santiago, mi niño dulce y soñador, comenzó a cambiar. Estaba delgado, su ropa le colgaba del cuerpo, su rostro había perdido su brillo infantil. Un día, cuando regresé a casa después de un turno agotador, lo encontré tirado en el sofá, con la mirada perdida y los labios pálidos. «Mamá, tengo hambre», murmuró con voz débil. Mi corazón se rompió en pedazos. No teníamos comida. No habíamos comido en 2 días. Mi salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler, las cuentas y la escuela. En ese momento entendí que la pobreza no solo es la falta de dinero, sino la cruel certeza de que tus hijos están sufriendo y no puedes hacer nada al respecto. Al día siguiente, Santiago fue a la escuela sin desayunar. El hambre lo devoraba, pero no dijo nada. Intentó concentrarse, pero su visión se volvió borrosa. Su cuerpo temblaba de debilidad y el mundo a su alrededor se desvanecía. Justo antes de que todo se volviera negro, su maestro, el señor Beltrán, lo vio tambalearse. «Santiago, ¿qué te pasa?», preguntó preocupado. Mi hijo intentó responder, pero su voz era un susurro. «No hemos comido en 2 días». El rostro del maestro se ensombreció. Sin dudarlo, llevó a Santiago a la sala de profesores y le dio un sándwich y un vaso de leche. Mi hijo devoró la comida con lágrimas en los ojos. Por primera vez en días, su estómago dejó de doler. Esa tarde, cuando llegué a casa después de otra extenuante jornada de trabajo, encontré a un hombre en la puerta de nuestra casa. Era el señor Beltrán. En sus manos llevaba una bolsa con comida, pan, arroz, frijoles, leche, huevos. «Señora Ramírez, por favor acepte esto. No es mucho, pero quiero ayudar». Mis labios temblaron. Quise rechazarlo por orgullo o por vergüenza, pero mi hijo tenía hambre. Así que simplemente asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Esa noche, por primera vez en meses, cenamos con el estómago lleno, y sin saberlo, aquella ayuda marcaría el inicio de un cambio inesperado en nuestras vidas. El olor a café llenaba la casa aquella mañana. Por primera vez en meses mi cocina tenía comida. Me senté en la mesa con mis hijos, viendo cómo Santiago comía con avidez, mientras Camila intentaba disimular su alivio. La ayuda del señor Beltrán había sido un milagro. Pero en mi interior la vergüenza me devoraba. «Mamá, ¿vamos a estar bien?», preguntó Santiago con voz temblorosa. Yo no podía mentirle. «No lo sé, mi amor, pero haré todo lo posible». 2 días después volví a ver al señor Beltrán. Esperaba a la salida de la escuela con una bolsa de comida y una mirada de preocupación. «Isabela, necesito hablar contigo». Yo bajé la mirada, incómoda. Sentía que aceptar su ayuda era reconocer mi derrota. «No quiero molestar».
No es molestia. Mira, yo crecí en una familia pobre, sé lo que es pasar hambre. No quiero que tus hijos sufran lo mismo. Sus palabras tocaron algo dentro de mí. Me mordí el labio, sintiendo un torbellino de emociones. Aquel hombre con su cabello ligeramente canoso, su barba bien arreglada y su camisa blanca ajustada, irradiaba seguridad. Había algo en su voz que me hacía querer confiar en él. Finalmente acepté su ayuda. Cada semana nos traía alimentos, asegurándose de que Santiago y Camila tuvieran lo necesario, pero su apoyo no se limitó a la comida. Necesitas un mejor trabajo, Isabela. Algo que te permita pasar más tiempo con tus hijos. Yo solté una risa amarga. ¿Y quién va a contratar a una mujer sin estudios? Déjame ayudarte. Conozco a alguien que podría darte un empleo en un hotel con un mejor sueldo. Mi corazón latió con fuerza. ¿Podía confiar en él? Era prudente aceptar tanto de un desconocido, pero la verdad era que no tenía opciones. Gracias a él, conseguí un trabajo como camarera en un lujoso hotel del centro de Guadalajara. El uniforme resaltaba mis curvas de una forma que hacía tiempo no veía en mí misma. La blusa blanca entallada y la falda negra ceñida a mis caderas me hicieron recordar que aún era mujer. Las primeras semanas fueron duras, pero el sueldo era mejor y los horarios me permitían ver a mis hijos. Cada vez que Beltrán venía a visitarnos, yo lo recibía con gratitud y con algo más que no me atrevía a nombrar. Una noche, cuando los niños dormían, nos quedamos en la cocina tomando café. El ambiente estaba cargado de algo indescriptible. No sé cómo agradecerte todo esto. Él tomó mi mano entre las suyas. No tienes que agradecer, solo quiero verte sonreír. Su pulgar rozó suavemente mi piel y un escalofrío recorrió mi espalda. Era la primera vez en años que un hombre me tocaba de esa forma. Respiré hondo y retiré mi mano con suavidad. No podía permitirme pensar en esas cosas. No ahora, pero, aunque lo negara, mi corazón comenzaba a latir diferente cada vez que él estaba cerca. Y eso, tarde o temprano, me traería problemas. Los días pasaban y, aunque la vida seguía siendo difícil, había un rayo de esperanza. Gracias al trabajo en el hotel, podía pagar el alquiler y comprar comida sin depender de la ayuda del señor Beltrán. Pero él seguía estando ahí. Siempre encontraba una excusa para visitarnos, para asegurarse de que Santiago y Camila estuvieran bien, y yo no podía negar que su presencia se había convertido en algo reconfortante, pero también en algo peligroso. Cada vez que estábamos solos, las miradas se alargaban demasiado, los silencios se volvían pesados y los roces casuales no parecían tan casuales. Yo intentaba ignorarlo, convencerme de que solo era gratitud, pero en el fondo sabía que era más que eso. Una noche, después de un largo turno en el hotel, volví a casa más tarde de lo habitual. Caminé por las calles desiertas, con los tacones resonando contra el pavimento. Mi falda aún estaba ajustada a mis caderas y la blusa ceñida a mi pecho aún tenía el aroma del perfume que usaba para trabajar. Hacía tiempo que no me sentía consciente de mi propio cuerpo hasta que conocí a Beltrán. Al abrir la puerta de casa, lo vi en la sala con Santiago y Camila. Esperaba por mí. ¿Por qué estás aquí tan tarde?, pregunté, dejando mi bolso sobre la mesa. Pasé para ver a los niños y quise esperarte. Sus ojos recorrieron mi figura, pero no de una manera vulgar, sino con esa intensidad que me hacía sentir desnuda. Yo también lo observé. El hombre serio, siempre tan correcto, con la camisa ligeramente desabotonada y la corbata suelta. No debiste esperar. Lo sé, pero quería verte. Su voz era grave y el aire en la habitación pareció volverse más denso. Mis manos temblaban ligeramente, así que las escondí detrás de mi espalda. Deberías irte, Beltrán. Él asintió con lentitud, pero antes de irse se acercó demasiado. Isabela. Mis labios se entreabrieron, pero las palabras no salían. Estábamos a un suspiro de distancia. Yo podía sentir su respiración en mi rostro, su calor tan cerca del mío. Por un instante pensé que me besaría. Y lo peor es que yo no estaba segura de si lo detendría. Pero en ese momento la voz de Camila rompió el hechizo. Mamá, tengo sueño. Me alejé de golpe sintiendo el rostro arder. Nos vemos luego, Beltrán. Él entendió el mensaje y se fue sin decir más. Pero cuando cerré la puerta, me quedé con las piernas temblando y el corazón desbocado. Sabía que esto no debía estar pasando, pero lo estaba.
y tarde o temprano me obligaría a enfrentar mis sentimientos y mis miedos. Días después, en el hotel donde trabajaba, sentí que alguien me observaba. Al principio lo ignoré, pero la sensación no desaparecía. Alguien estaba pendiente de cada uno de mis movimientos. Una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones, el gerente del hotel entró sin previo aviso. Isabela, el señor Montenegro ha pedido que seas tú quien atienda su suite de ahora en adelante. El corazón me dio un vuelco. Señor Montenegro, un cliente habitual, millonario, influyente y con una reputación turbia. Y ahora me quería a mí. El miedo me recorrió la espalda. Algo estaba a punto de cambiar en mi vida. Y no estaba segura de que fuera para bien. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Mi cuerpo y mi mente estaban en guerra. Cada vez que Beltrán venía a casa, intentaba actuar con naturalidad. Pero nuestras miradas hablaban por sí solas. Había algo entre nosotros que no podíamos ignorar, aunque intentáramos. Y luego estaba el señor Montenegro. Desde que solicitó que yo fuera quien atendiera su suite, mi vida en el hotel cambió. Cada vez que entraba en aquella habitación lujosa, sentía sus ojos recorriéndome de pies a cabeza. No era como Beltrán. La forma en que Montenegro me miraba me hacía sentir expuesta, vulnerable, como si fuera un objeto y no una persona. Y lo peor es que yo no podía rechazar su petición. Una tarde, mientras limpiaba la suite, él se acercó más de la cuenta. Tienes unas manos delicadas, Isabela. Su voz era un susurro grave. Mi piel se erizó, no porque me gustara, sino porque su presencia era invasiva. Solo hago mi trabajo, señor Montenegro. Y lo haces muy bien. Se detuvo justo a mi lado. Pude oler su perfume caro, sentir el calor de su cuerpo. ¿Cuánto ganas aquí? No respondí, sabía a dónde iba esto. Podría pagarte el doble. O el triple. Me giré con los labios apretados. Ahora lo veía claramente en sus ojos. No quería una empleada, quería algo más. Gracias, pero no estoy interesada. Intenté alejarme, pero su mano atrapó mi muñeca. No seas tonta, Isabela. Hay cosas en la vida que simplemente se toman. El pánico me recorrió el cuerpo. Intenté soltarme, pero su agarre era firme. Sus dedos presionaban mi piel de una forma que me hacía sentir atrapada. Déjeme ir, mi voz salió entrecortada. Él sonrió con suficiencia, como si no creyera que yo tuviera opción. Pero lo tenía. Con un movimiento brusco me liberé y me alejé de él. La furia ardía en mi pecho. No vuelva a tocarme. Por primera vez vi algo parecido a la sorpresa en su rostro. Pero su sonrisa no desapareció. Aún no entiendes cómo funciona esto, ¿verdad? No respondí. Tomé mis cosas y salí de la habitación con el corazón golpeando contra mis costillas. Sabía que ese hombre no estaba acostumbrado a recibir un no como respuesta. Y eso significaba que esto no terminaría aquí. Esa noche, cuando llegué a casa, estaba temblando. Beltrán notó de inmediato que algo andaba mal. Isabela, ¿qué pasó? No quería decirle, no quería parecer débil. Pero cuando me tomó de las manos y vi la preocupación en sus ojos, las palabras salieron solas. Le conté todo, cada palabra, cada gesto de Montenegro. Para cuando terminé, los puños de Beltrán estaban cerrados con rabia contenida. Ese bastardo. No hagas nada, por favor, le rogué. Tenía miedo de lo que Montenegro pudiera hacer si alguien lo desafiaba. Pero Beltrán negó con la cabeza. No voy a permitir que ese hombre te haga daño. Por primera vez en mucho tiempo me sentí protegida. Y antes de poder evitarlo me lancé a sus brazos. Su cuerpo estaba cálido, fuerte. Sus manos se deslizaron por mi espalda con una ternura que me hizo estremecer. Cuando me separé, nuestras caras quedaron a solo centímetros de distancia. Su mirada bajó a mis labios. Y esta vez no me alejé. Esta vez dejé que me besara. Su boca atrapó la mía con una mezcla de deseo y necesidad contenida. Un beso profundo, lleno de emociones reprimidas. Me aferré a él como si fuera lo único estable en mi mundo, porque en ese momento lo era. Pero lo que no sabía era que este beso desataría una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Y que Montenegro no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Después del beso,
Beltrán y yo nos quedamos en la sala, mirándonos en silencio, intentando procesar lo que acababa de pasar. No quiero que esto sea un error, Isabela. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban preocupación. No lo es, respondí sin dudar. Pero en el fondo sabía que el verdadero problema no era nuestro beso, sino lo que vendría después. 2 días después me llegó un sobre sin remitente a la casa. Dentro había fotos mías en el hotel. En el comedor, en los pasillos, incluso en el baño de empleados. Cada una tomada sin que yo lo supiera, y en la última foto había una nota escrita a mano. Todos tienen un precio, Isabela. Aprende a negociar antes de que sea demasiado tarde. El miedo me paralizó. Tomé el sobre y fui directo a Beltrán. Cuando vio las fotos, su mandíbula se tensó. Voy a matarlo. No. Le agarré la mano con fuerza. Si te metes con él, te destruirá. Pero Beltrán no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Yo me encargo. Yo no entendí lo que quiso decir, hasta que al día siguiente Montenegro apareció en el hotel con una herida en el pómulo. Cuando me vio, su sonrisa era aún más oscura que antes. Tu amiguito tiene agallas, pero no inteligencia, susurró al pasar junto a mí. El miedo se convirtió en terror. Beltrán se había metido con el hombre equivocado. Esa noche Beltrán no contestó mis llamadas. La ansiedad me devoraba, pero intenté convencerme de que estaba bien. Hasta que llamaron a la puerta. Cuando abrí, un escalofrío me recorrió el cuerpo. 2 hombres de traje negro estaban en la entrada. Señora Ramírez. La voz del más alto era fría. Demasiado controlada. Tenemos un mensaje para usted. Mi pulso martilló en mis oídos. No queremos que su familia sufra. Pero su amigo no entiende cómo funcionan las cosas. Déjenlo en paz, por favor. El hombre sonrió. Como si mi súplica le divirtiera. Eso depende de usted. Puso un sobre en mi mano y se marcharon. Mis dedos temblaban al abrirlo. Dentro había una única foto. Beltrán tirado en el suelo de un callejón. Golpeado, ensangrentado. No estaba muerto. Pero querían demostrarme que podían hacerlo cuando quisieran. Y al fondo de la foto, escrito con tinta roja, una última advertencia. Si sigues desafiándolo, la próxima vez no se levantará. Mis piernas se doblaron y caí de rodillas. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que alejar a Beltrán. Cuando despertó en el hospital, yo ya había tomado mi decisión. Me senté junto a él sosteniendo su mano con fuerza. No podemos seguir con esto. Él me miró con el rostro magullado con los ojos hinchados. No puedes decirme eso ahora, Isabela. Mis lágrimas cayeron, pero no podía detenerme. Lo harán de nuevo. Y la próxima vez no vas a sobrevivir. No me importa. A mí sí. Le solté la mano y me levanté. Te amo. Susurré. Era la primera vez que lo decía, y la última. Me di la vuelta y salí antes de que pudiera detenerme. Porque sabía que si me pedía que me quedara, no tendría la fuerza para decirle que no. Los días pasaron. Montenegro dejó de molestarme. Su victoria era completa, pero mi alma estaba rota. Y entonces sucedió lo inesperado. Una mañana al abrir la puerta de casa, encontré otro sobre. Dentro había una única nota escrita a mano. Nadie escapa para siempre. Mi respiración se detuvo. Montenegro no había terminado conmigo. Y yo, aunque ya había perdido lo que más amaba, todavía no estaba dispuesta a rendirme. Porque si él creía que podía destruirme, aún no sabía de lo que era capaz una mujer que no tenía nada más que perder. Fin o apenas el comienzo.